Pues buenos días. Primero de todo agradeceros la oportunidad de poder compartir con todos y con todas este informe que a nosotros desde Cáritas Española la verdad que nos ha removido bastante y que esperamos también os pueda remover a vosotros y a vosotras, de forma que entendamos que es un informe que para nosotros no es un punto de llegada, es un punto de empezar, de partida, en donde lo que queremos es compartirlo con la mayor parte de las personas que estamos en esto, de forma que pueda generarnos una mayor y mejor reflexión. Aquí veréis luego, Raúl lo compartirá con vosotros, algunas reflexiones iniciales, algunas que son un poco genéricas, pero la idea es precisamente también tratar que entre todas podamos profundizar ojalá sea así, en el informe. Tan solo deciros de dónde surge, de dónde parte este informe. Y ya en 2007, es decir, comienzos de la crisis económica, el punto de partida fuisteis pues vosotros, las Cáritas. Detectáis, sois los primeros que nos decís, oye, es que estamos atendiendo aquí en nuestros servicios, estamos atendiendo a los nietos de los abuelos que atendimos en su día, pasando por los padres. Y la verdad que nos preocupa y mucho, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando, no? A raíz de esto, principalmente, pues bueno, digamos que de alguna manera nos ponemos manos a la obra. También confluye una segunda circunstancia, un segundo hecho, y es que en ese momento, en esos años ya, en diferentes plataformas y foros, desde Cáritas, hablábamos algo que a lo mejor ahora es un discurso más homogéneo y es algo que está como bastante más claro, pero en aquel momento de verdad que era un poco complicado decir que, bueno, que gracias a Dios estamos en un país en donde se hablaba de la pobreza infantil como si hubiera de alguna forma niños y niñas en la calle, ¿no? Y gracias a Dios en el país en el que nos encontramos no es el caso. Los niños, las niñas están pues con sus familias principalmente, o están tutelados de alguna forma, ¿no? Por lo cual entendíamos que la pobreza infantil, cuando se hablaba de pobreza infantil, no podíamos entenderla de manera aislada, sino dentro de un entorno de manera más específica dentro de un entorno familiar. Algo que, como digo, ahora quizás pues a todos digamos, pero de verdad que en el año 2007 nos costaba, sobre todo con algunas otras organizaciones de infancia, nos costaba pues un poco ese debate y esa reflexión que no se entendía. Estos dos hechos fundamentalmente es lo que nos llegan a decir, bueno, la necesidad de que tenemos que concretar de qué estamos hablando, con datos, con cifras, un poco profundizar además en el tema, que es lo que FOESA y estudios de Cáritas, pues bueno, pues de alguna manera se encomendaron a poder ponerse manos a la obra. Y en este sentido, primero de todo agradecer toda la labor de todas las Cáritas, que en su día, bueno, pues con muchas historias de vida de muchas personas, con mucho apoyo de las Cáritas, es que además se pudo realizar el informe que ahora os va a presentar Raúl, y que, como digo, es un punto de partida en donde el objetivo claro y clave es poder impulsar y poder ver cómo estamos trabajando con las familias, con hijos y con hijas, entendiendo que no podemos trabajar de manera aislada y que además dentro de estas familias hay padres, madres, que pueden estar buscando empleo, hay padres, madres que pueden estar en prisión en un momento dado o con algún tipo de adicciones. ¿Qué quiero decir? Que se entremezclan diversas realidades y que todas ellas además afectan de manera directa a los niños y a las niñas que están en esas familias, y que por lo tanto entendemos que tenemos que trabajar todos de la mano para poder entender, no parcelar estas realidades, sino poder trabajar de manera lo más coordinada y acorde posible. Con lo cual, pues bueno, le paso la palabra a Raúl para que pueda
empezará la presentación y sí trasladaros que nos interesa mucho que también luego pues escuchar todo lo que son vuestras reflexiones, por supuesto todas las preguntas y cuestionamientos que tengáis, pero todas las reflexiones que tengáis al respecto, bienvenidas sean también para seguir aportando, que es la idea de este informe. Bueno, pues vamos a... Ay, sí, perdón, se me olvidaba. Vamos allá. Vale, lo vamos a dejar aquí metido. Muy buenos días a todas y muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarnos a compartir nuestro trabajo con todos vosotros. No resulta demasiado extraño, como decía Carmen, que en los servicios sociales, que en Cáritas, que en Cruz Roja o que en otras ONGs que participan de la acción social, estemos hoy en día atendiendo a los nietos de aquellos que atendíamos hace 30 o 40 años. A veces incluso previo paso de los padres. Pareciera que la realidad de la pobreza es algo que se puede heredar y que de hecho se está heredando. Todos los estudios que hemos consultado y todo el análisis que hemos realizado nos muestra una fuerte asociación entre las condiciones de vida de padres e hijos. De alguna forma, esto hace que esa igualdad de oportunidades de la que hablamos y de la que en ocasiones nos vanagloriamos, parezca más una aspiración que una realidad. Durante la ponencia vamos a intentar abordar estos 5 puntos. La transmisión intergeneracional de la pobreza, en qué consiste el concepto, los factores que están influyendo en esa transmisión de la pobreza. Vamos a dedicar un cachito a ver cuál es el contexto de esa pobreza infantil. Repasaremos cuál es la inversión pública que se realiza en familia y en infancia y terminaremos con algo crucial para nosotros, cómo es la intervención social que se está realizando con familias, no solamente desde la administración pública, sino también desde Cáritas y desde otras entidades. Vamos a lo primero, vamos a hablar de transmisión intergeneracional de la pobreza. La transmisión intergeneracional de la pobreza nos habla de las dificultades que tiene una generación que ha vivido sus primeros años en un hogar en situación de pobreza para generar un cambio ascendente en el estatus económico. Es decir, las dificultades que tienen aquellos que se criaron en hogares pobres para mejorar las condiciones de vida de sus padres o las condiciones de vida de ellos cuando eran pequeños. A eso nos referimos con transmisión intergeneracional de la pobreza. Dicho de otro modo y poniendo un ejemplo para que nos resulte un poquito más fácil, es cuando el ascensor social, que nos permite mejorar el nivel socioeconómico de nuestros padres, no funciona correctamente. Es cuando el ascensor social no para en las plantas más bajas. Se mueve y funciona bien, pero entre las plantas medias hacia arriba. No se mueve, no para en las plantas más bajas. Y por tanto, si ese ascensor social no para en las plantas más bajas, resulta que no está recogiendo a las personas que habitan en las situaciones de pobreza más graves, a las personas que viven dificultades económicas. Por tanto, cuando hablamos de transmisión intergeneracional de la pobreza, nos referimos al mayor riesgo que tiene una persona que ha vivido sus primeros años en un hogar en pobreza, de sufrir esos problemas económicos, de vivir esa situación de pobreza cuando sea adulto. Nos enfrentamos, por tanto, a una dinámica social por la cual se correlacionan fuertemente las rentas, es decir, los dineros de las generaciones, y se reduce esa movilidad social intergeneracional entre aquellas personas que provienen de un menor nivel socioeconómico. Vamos a ir poniendo ejemplos de todo esto, ¿vale? Veamos cómo se refleja esto en la realidad. Bueno, lo primero es que desde que se realizaron las primeras investigaciones sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza, hasta las investigaciones más recientes, pero también a través de la experiencia del trabajo cotidiano que los trabajadores sociales, los educadores, los diferentes profesionales de la acción social van teniendo, se han identificado bastantes factores que pueden estar influyendo en esa transmisión intergeneracional de la pobreza. No tenemos tiempo, ni siquiera tampoco la posibilidad de abordar todos esos factores, con lo cual nos vamos a centrar en 4.
a nuestro entender, los más importantes. La familia, el sistema educativo, el factor trabajo, que se refleja a través de la situación laboral y de la ocupación, y el factor renta. Vamos a intentar dedicar unos minutos breves a cada uno de estos factores para ver cómo actúan, cómo provocan esa reproducción o no de la pobreza. Empezaremos con la familia. La familia es una institución básica en la reproducción social. Por tanto, aquello que la familia tiene o aquello de lo que la familia carece puede influir, y de hecho influye, en esa transmisión de elementos que van a hacer más fácil o que van a hacer más difícil mejorar las condiciones de vida del hogar en el que nacimos. ¿De acuerdo? Valores, actitudes, motivaciones, conexión con redes sociales y otros elementos que adquirimos durante los primeros años de vida en la familia van a configurar ese factor de transmisión intergeneracional de la pobreza que es la familia. Veamos ahora elementos concretos de ese factor, de la familia. Bueno, la familia nos transmite muchas cosas, ¿no? Principalmente nos transmite también un conjunto de capacidades y habilidades. Un conjunto de capacidades y de habilidades que van más allá del componente genético, ¿vale? Es decir, bueno, a mi padre se le daba muy bien hacer las cosas manuales y a mí se me pueden dar bien porque he heredado esa predisposición. Pero más allá de lo genético, que tiene su peso, pero limitado, la transmisión de capacidades y habilidades se encuentra relacionada con la valoración que hacen los padres y las madres de esas capacidades y esas habilidades. Vamos a traducirlo de una manera muy sencilla. Los niños desarrollan más capacidades y más habilidades cuando se les aplauden. Si a mí hago un día así, bailo un poquito bien y mis padres me dicen ¡ay, qué bien lo has hecho!, yo tomo interés en aprender a bailar. Tomo interés por desarrollar esa capacidad y esa habilidad, ¿vale? De forma que esa transmisión de capacidades y habilidades se relaciona con cómo valoran los progenitores cuando yo las realizo, cuando un niño las realiza. Pero además también hay otro elemento, no solamente cómo me lo valoran, si me aplauden o no cuando lo hago, sino también tiene que ver con si existen canales para su adquisición. Es decir, si hay situaciones en las que exponemos a los niños a que puedan adquirir esas capacidades, esas habilidades, ¿no? Un ejemplo muy tonto. Me gustará más o menos la lectura, primero si veo a mis padres leer y segundo si mis padres me exponen a la lectura, ¿vale? Me gustará más o menos bailar o cantar si mi madre canta todos los días y la oigo, ¿vale? Más o menos hasta ahí un poco explicado cómo se transmiten estas capacidades y habilidades. Pero además de capacidades y habilidades, la familia transmite hábitos de comportamiento, actitudes, principios y valores. Y este pack de actitudes, principios, valores, hábitos de comportamiento pueden empujarnos a reproducir la situación de pobreza original o pueden dotarnos de un sentido vital que cuando seamos adultos nos promueva a superar esa situación de desventaja social, nos motive, nos dinamice de alguna forma para tratar de mejorar las condiciones de vida de las que partíamos. Con lo cual, como podéis ver, el peso de la familia es importante, pero en la transmisión de la pobreza intervienen elementos que van más allá de ese conjunto de valores, de esas actitudes, de esas motivaciones que las familias transmiten a sus hijos. En la transmisión de la pobreza actúan una serie de factores que no dependen de la orientación de la familia y que están relacionados además con nuestro modelo social, con cómo es nuestra cultura y cómo es nuestra sociedad. Parece que el modelo social en el que nos encontramos de alguna forma tiene una tendencia a perpetuar las situaciones de pobreza. Parece que hay elementos de la estructura social de nuestro país y de nuestra sociedad que hacen más fácil que se reproduzca esa situación de pobreza en vez de posibilitar la mejora, ¿no? Esos factores estructurales que intervienen en la transmisión de la pobreza fundamentalmente serían sistema educativo, factor trabajo y factor renta. Vamos a dedicar ahora unos minutos a ver cada uno de estos. Vamos a empezar con uno muy interesante, el sistema educativo. Aunque ahora vamos a aportar datos y cifras y conclusiones que desmienten
la igualdad de oportunidades del sistema educativo, la escuela a día de hoy se presenta como teóricamente igualitaria. El sistema educativo se presenta como que es un sistema que otorga las mismas oportunidades a todos los niños y a sus familias. Sin embargo, los datos que vamos a ver, las conclusiones a las que hemos llegado, desmienten esto. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que pareciera que cuando un niño de una clase baja, cuando un niño de una familia en exclusión fracasa, entre comillas, en la escuela, pues bien podría ser por la falta de motivación que tiene, porque no tiene la suficiente inteligencia. Es decir, se mueve el foco y en vez de replantearnos qué ocurre con el sistema educativo, culpamos a ese niño o a esas familias. Esto que hemos observado es una realidad que nos hace dudar de la capacidad de integración que tiene la escuela respecto de los diferentes orígenes o respecto de los diferentes sectores sociales. Una realidad también que nos hace dudar de la capacidad compensadora de expectativas y de orientación de futuro que la escuela debería de tener. Es decir, lo mejor es que tu familia, cuando eres niño, te diga: ¡jo, qué bueno sería que estudiaras, que conocieras algo que te gusta, que te pudieras trabajar en eso, ¿no? Es decir, que nos orientara y que nos motivara y que nos generara expectativas para progresar. Eso sería fantástico, pero sabemos que no todas las familias lo hacen. La escuela debería de asumir esa función de que no solamente tú tengas una plaza en la escuela, sino que además yo te voy a motivar, yo te voy a intentar generar unas expectativas para que tú desarrolles tu formación en el sistema educativo de la mejor manera posible. Parece que eso a día de hoy no se está realizando adecuadamente. Todo esto que decimos vamos a tratar de representarlo a través de algún dato y algún gráfico. Los gráficos y los datos son grandes, pero son muy fáciles de comprender. Os vamos a dar la síntesis muy rápidamente. El primer gráfico que estáis viendo, lo que nos representa es qué ha ocurrido con los niveles educativos de las personas a las que hemos estudiado respecto del nivel educativo de su madre. Hemos estudiado a personas entre 25 y 59 años, ¿vale? Hemos visto hasta dónde han llegado educativamente y eso lo hemos comparado con el nivel educativo de su madre. El gráfico, como os decía, es muy sencillo. En el eje horizontal podéis observar el nivel de estudios de la madre y en las columnas veréis cuál es el máximo nivel de estudios que han alcanzado las personas a las que hemos estudiado. Fijaros, por ejemplo, voy a empezar a dirigiros la mirada, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, en esta columna. En esta columna vemos qué es lo que ocurría en el año 2011. Cuando preguntábamos a las personas que en el año 2011 tenían entre 25 y 59 años, ¿qué nivel de estudios habían alcanzado? Pues bien, aquí vemos a las personas que partían de que su madre ni siquiera habían llegado a los estudios primarios. Cuando la mamá de las personas consultadas no había llegado a los estudios primarios, observamos cómo en su mayoría solamente alcanzaban educación primaria. Y eran muy poquitos los que alcanzaban educación secundaria y prácticamente ninguno los que alcanzaba la educación superior. Si ahora seguimos ese eje hacia la derecha, si vamos viendo cómo evoluciona esta situación en este sentido, veremos que cada vez va habiendo menos personas que solo alcanzan la educación primaria y cada vez hay más personas que alcanzan los estudios superiores. Este golpe de vista lo traducimos en lo siguiente. La superación del nivel educativo ha sido de menor intensidad entre los hijos de padres y madres sin estudios. De hecho, 8 de cada 10 personas cuyos padres no alcanzaron la educación primaria no han conseguido ni siquiera completar los estudios secundarios. De forma que observamos a través de este gráfico cómo se encuentran vinculados el éxito educativo de las personas en función de los niveles de estudios de los padres y de las madres. Pero esta relación entre el nivel de estudios y situación de pobreza la vamos a ver de una manera un poquito más clara en el siguiente gráfico. El siguiente gráfico lo que nos hace es ver cuál es la tasa de pobreza de las personas en los años 2005 y 2011. Fijémonos, por ejemplo, en el año 2011. En el año 2011 tenemos una tasa de pobreza del 21%.
esa tasa de pobreza se incrementa hasta el 39% cuando el nivel de formación del padre era menor que primaria. Es decir, aquellas personas que provienen de padres que no habían alcanzado la educación primaria tienen una tasa de pobreza casi el doble que el conjunto de la población. Se eleva desde el 21 hasta el 39%. La pobreza, por tanto, se multiplica por 2 entre aquellas personas cuyos padres no completaron ninguna etapa educativa, ¿vale? Pasamos del 21 general al 39%. Una tendencia que ya existía en el año 2005. Veamos lo que pasaba en el año 2005. La tasa de pobreza general era del 17% y cuando los padres no habían completado la primera etapa de educación, se incrementaba hasta el 22%. Aunque la tendencia ya existía en el año 2005, como podemos comprobar, la diferencia es mucho más notable en el año 2011. Luego volveremos a esto, luego veremos a ver cómo esto de la transmisión intergeneracional de la pobreza es algo que existe de antes, pero que en el año 2011 se incrementa mucho más, y veremos la razón. De esta forma cerramos ese factor del sistema educativo, ¿vale? Luego, si queréis, podemos seguir profundizando. Para no pararnos demasiado, vamos a la situación laboral y a la ocupación. Decíamos, el factor renta, el factor trabajo, a través de la situación laboral y la ocupación, hemos visto que es un factor que se encuentra estrechamente ligado a la existencia o no de fuentes de ingresos y a la cuantía de esos ingresos. De otra manera, ese estatus laboral se ha identificado como un claro factor de transmisión intergeneracional entre padres e hijos. Veamos cómo ha actuado. Lo primero, nos situamos en el año 2011. La tasa de pobreza general, como vemos, es del 21% y vamos a ver cómo esa tasa de pobreza se incrementa o se reduce en función de cuál era la situación laboral de los padres cuando las personas a las que estudiamos eran niños o adolescentes. De una tasa de pobreza general del 21%, vemos cómo se eleva hasta el 40% cuando las personas a las que hemos estudiado vivieron que sus padres, que su padre concretamente, en este gráfico, tenía largos periodos de desempleo. Es decir, el desempleo crónico de los padres cuando las personas son niños o adolescentes y está influyendo en la tasa de pobreza que tienen a día de hoy las personas a las que hemos estudiado. Casi se duplica del 21% general al 40% concreto de aquellas personas cuyos padres estuvieron tiempo desempleados. Pero no solamente tiene que ver la situación laboral, también está relacionado con la ocupación, con en qué trabajaban los padres de estas personas cuando eran niños o adolescentes. De una tasa de pobreza general del 21%, vemos que hay 2 ocupaciones en las cuales esa tasa de pobreza se eleva hasta el 27%. Veamos cuáles son. En primer lugar, las ocupaciones elementales, lo que llamamos los trabajos no cualificados, ¿de acuerdo? Cuando tú eres hijo de un padre que realizaba trabajos no cualificados, tu tasa de pobreza automáticamente pasa del 21 al 27%. O cuando eres hijo de trabajadores cualificados, pero de la agricultura o de la pesca, tu tasa de pobreza también se incrementa hasta el 27%. A la contra, quien fuera hijo de profesionales o de técnicos y profesionales de apoyo o de empleados de tipo administrativo, registran tasas de pobreza bastante más bajas, del 10, del 11 o del 12%. De esta manera hemos iniciado el factor trabajo. Vamos al último de los factores, que es el factor renta. La renta, como vehículo transmisor de la pobreza, aparece como la vía más evidente, ¿no? Como lo que nos parece más lógico, para mostrar esa asociación entre las condiciones económicas de las familias de origen y las condiciones económicas de las personas a día de hoy. Vivir actualmente en un hogar pobre está positivamente relacionado con el hecho de haber crecido en un hogar con dificultades económicas cuando eran niños. Las personas que crecieron en hogares con dificultades económicas tienen mayor probabilidad de ser pobres en su edad adulta. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de esto. La primera aproximación la hacemos entre cuál era la dificultad económica de los hogares de origen y cuál es el nivel de estudios alcanzado. ¿Cómo influye la renta de tus padres en tu éxito educativo? Y esto se observa
a través de este gráfico de una manera lineal. De nuevo, en el eje horizontal representamos la mayor dificultad o la mayor facilidad económica de los hogares de origen, de las casas de nuestros padres. Y en las columnas representamos el nivel de estudios máximo alcanzado. El golpe de vista nos vuelve a decir algo. ¿Qué nos dice? Que en aquellos hogares en los que existe mucha dificultad económica, hay más personas que alcanzan niveles de estudios más básicos, ya sea primaria en rojo o educación secundaria de primera etapa en verde, y menos personas que alcanzan niveles de estudios superiores. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sigue esta tendencia? Pues a medida que vamos avanzando en aquellos hogares con mayor facilidad económica, vemos cómo los niveles de estudios más altos son más frecuentes. Vista ese primer golpe de vista, vamos a ver cómo se traduce esto. Esto se traduce en que existe una alta correlación entre las dificultades económicas de los hogares de origen y el nivel de formación alcanzado. A medida que los problemas financieros decrecen, es decir, a medida que los problemas financieros son menos, aumenta la proporción de adultos con niveles educativos altos. Por tanto, observamos cómo los problemas económicos han actuado como freno a la adquisición de niveles educativos más altos. Un ejemplo de ello es que, lo vemos aquí, 4 de cada 10 adultos que vivieron su adolescencia con problemas económicos muy frecuentes no consiguió alcanzar la educación secundaria. Se quedaron en la educación primaria o menos. Una situación esta que solamente afecta al 8% de aquellas personas que vivieron en hogares con facilidad económica. Observada esta relación entre renta de los hogares de origen y niveles de estudios, vamos a ver cómo se asocian la renta del hogar de los padres, del hogar de origen, con la renta actual. De nuevo, en el gráfico que estamos observando, en el eje horizontal representamos los hogares de origen, los hogares de los padres. Hogares con mucha dificultad económica y aquí hogares con mucha facilidad económica. Y vamos a ver de nuevo cómo se corresponde una mayor o menor dificultad económica en la vida, en el momento presente. En azul, mucha dificultad actual y en rojo, cierta dificultad actual. ¿Cuál es la conclusión? Si sumamos este azul y este rojo, vemos como 8 de cada 10 personas que vivieron graves dificultades económicas en su infancia y en su adolescencia, las están reviviendo en la actualidad como adultos. ¿Vale? Estas personas, en azul y en rojo, que suman un 80%, un 81%, son personas que a día de hoy viven dificultades económicas serias y las vemos que están encuadradas dentro de hogares con mucha dificultad económica cuando ellos eran niños o adolescentes. Esta tendencia a sufrir mucha dificultad económica va decreciendo a medida que avanzamos en el grado de facilidad económica de los hogares de origen. Otra forma de ver esta relación entre la renta de los hogares de origen y la renta de los hogares presentes es a través de la tasa de pobreza. Voy a pediros que en primer lugar miremos a la parte derecha del gráfico, es la que se corresponde con el año 2011. En el año 2011 existía una tasa de pobreza general del 21%. Esa tasa de pobreza general del 21% se incrementaba hasta el 33% cuando observábamos la realidad de las personas que habían vivido en hogares con mucha dificultad económica cuando eran niños o adolescentes. Dicho de otro modo, se multiplicaba por 1,5 la tasa de pobreza entre aquellas personas que provenían de hogares muy humildes económicamente con muchas dificultades económicas. Bien, estamos por tanto viendo esa tendencia a heredar la situación económica de los padres. Pero esa tendencia a heredar la situación económica de los padres se hace más intensa en los momentos de mayor inestabilidad económica. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el año 2005, antes de la crisis económica, la tasa de pobreza general era del 17%. Y cuando las personas provenían de hogares que habían tenido muchas dificultades económicas, se subía hasta el 20%. Vaya, había un incremento, pero no había un incremento ni mucho menos comparable al incremento tan grande que se produce en el año 2011. Podemos afirmar, por tanto, que la vulnerabilidad de las personas que han vivido en hogares pobres o en hogares con graves dificultades económicas se encontraban latente
antes de la crisis económica, pero que en cuanto vino un momento de crisis económica, un momento de recesión económica, esa vulnerabilidad aflora. Y las personas que habían desarrollado su infancia y su adolescencia en hogares en situación de pobreza son las primeras que vuelven a caer en esa situación de pobreza. Bueno, este es un repaso, yo entiendo que rápido y sucinto, de qué es lo que ha ocurrido, de cuáles son los principales factores que influyen en esa transmisión de la pobreza. Pero claro, el estudio de esa transmisión nos ha permitido comprobar cómo la pobreza presente genera pobreza futura. Por tanto, bueno será que veamos qué es lo que nos está pasando ahora mismo en cuanto a pobreza infantil en España y en nuestro medio de la Unión Europea. Porque de alguna forma la situación de pobreza que están viviendo hoy en día niños y adolescentes nos va a hacer un anticipo de cuáles son los riesgos futuros, de cuáles son los riesgos de pobreza que tendremos de aquí a 15 o 20 años. Un gráfico muy largo pero muy sencillo. En línea roja la tasa de pobreza de los menores de 16 años de la Unión Europea, la que vemos aquí, Unión Europea de los 27, y en raya azul, en línea azul, la tasa de pobreza de España. En los últimos años las cifras de pobreza y de exclusión social infantil, es decir, de los menores, han crecido en la mayoría de los países europeos. Han apuntado, por tanto, a la infancia como uno de los colectivos más débiles e insuficientemente protegidos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2014, la Unión Europea tenía una tasa de pobreza media del 21% y España del 30%. Éramos, después de Rumanía y de Bulgaria, el tercer país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. Y concretamente teníamos una tasa de pobreza 1,5 veces superior que la media de la Unión Europea. Bueno, esa es nuestra situación en relación al conjunto de la Unión Europea. Pero además de pobreza, que solamente contempla lo que tiene que ver con lo económico, ya sabéis que desde la Fundación FOESA trabajamos en el concepto de exclusión social y cada cierto tiempo medimos la exclusión social en España. En el año 2013 fue la última vez que medimos la exclusión social y en este gráfico vemos en la columna de la izquierda la exclusión social de España, concretamente representada en rojo y rosita. El 25% de la población de España se encontraba de alguna manera en exclusión severa o en exclusión moderada. Esa cifra del 25% se incrementaba hasta el 35% cuando analizábamos la población de menores de 16 años. De nuevo, la pobreza infantil era 1,5 veces más probable entre los menores que en el conjunto de la sociedad. Bien, esto es importante y nos sitúa en eso, en que los menores son más vulnerables. Sin embargo, y aunque pueda parecer obvio, y Carmen ya lo introducía, necesitamos subrayar y poner en negrita que la pobreza infantil es la pobreza de las familias con hijos. En España, afortunadamente, tenemos muy pocos menores fuera de sus familias. Tenemos muy pocos menores no acompañados. Por lo tanto, cuando hablamos de pobreza infantil nos estamos refiriendo en el 95 o 98% de los casos a niños que viven en sus familias. Por tanto, a día de hoy, el rasgo más distintivo en cuanto a pobreza, o el rasgo que de alguna forma define más la vulnerabilidad en la pobreza, es que haya familias con hijos a cargo. Y si tienen más de 2 hijos, más vulnerables todavía. Vamos a ver un ejemplo de esto que estamos diciendo para asegurarlo en los datos. Año 2014, ¿vale? La tasa de pobreza en los hogares sin menores era del 16%, como estamos viendo en el gráfico. La tasa de pobreza general era del 22%. La tasa de pobreza en los hogares con menores era del 28%. Pero bien, esa tasa de pobreza de los hogares del 28% se incrementaba al 42% cuando el hogar era monoparental o monomarental, es decir, cuando solamente había un adulto con los niños. Y se incrementaba hasta el 44% cuando hablamos de una familia numerosa. Por tanto, de todas las posibles configuraciones familiares, la configuración familiar que mayor tasa de pobreza generaba era la configuración familiar de una familia con niños, una familia especialmente de familia numerosa
alcanzaría esa máxima tasa de pobreza. Bien, este fenómeno social, esta mayor diferencia entre hogares con niños y hogares sin niños, esta diferencia en las tasas de pobreza, podríamos decir que es una de las cualidades que más distingue a nuestro país. Si miramos demográficamente la situación de España y de la Unión Europea, lo que más nos distingue es la gran brecha que existe en términos de pobreza entre los hogares sin menores y los hogares con menores. Hay veces que nos hablan de la marca España. La marca España viene a ser aquello que nos distingue y que nos hace de alguna forma especiales en el exterior, ¿no? Yo diría que esto es uno de los elementos de la marca España, porque es radicalmente diferente a lo que está ocurriendo en la Unión Europea. Os doy el dato. En la Unión Europea, los hogares sin menores tienen una tasa de pobreza del 15%. Y los hogares con menores tienen una tasa de pobreza del 19%. Hay una diferencia, lógicamente, pero es una diferencia pequeña. La diferencia de España es del 16 al 28%. Triplicamos la brecha que hay en la Unión Europea. Con lo cual, es una de las situaciones más importantes y que más nos han hecho pensar al respecto. Vamos a verlo de una manera muy sencilla. Aunque la pobreza y la exclusión de las familias con menores es previa a la crisis económica, veremos cómo se ha hecho más extensa y más intensa en los últimos años. Parte izquierda del gráfico. La pobreza en el año 2005, 22%. En el año 2014, 28%. Vemos el incremento claro. Si en vez de pobreza hablamos de tasa AROPE, que además de la pobreza mide un par de cositas más, se acerca un poco más a lo que es exclusión social, vemos como en el año 2005 era del 26% y en el año 2014 del 34%. Este es el incremento de pobreza y de exclusión social entre las familias con menores. Mientras esto ocurría, en el mismo tiempo que esto estaba ocurriendo, la evolución de las familias sin menores era radicalmente distinta. ¿Por qué? Porque la tasa de pobreza se reducía. ¿Cómo que se reducía? Pues se reducía del 18% al 16%. A pesar de toda la crisis económica, la pobreza en los hogares sin menores se reducía. Y si lo miramos en términos de exclusión social, prácticamente se quedaba igual, entre el 23 y el 24%. Esto no hace más que confirmar, de alguna forma, la especial vulnerabilidad que tienen las familias con hijos y la necesidad de una atención preferencial y urgente por parte de las políticas sociales de infancia y familia. Y como hemos hablado de políticas sociales de infancia y familia, vamos a ver qué ha ocurrido con la inversión que se ha realizado en políticas sociales de infancia y familia. Vamos a ver un poquito cuál es ese sistema de protección social y cómo está protegiendo a las familias y a los menores. Pareciera, a día de hoy, que nuestro modelo de protección social anda bastante bien en amparar el sector productivo de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando estamos en desempleo nos protege la situación de desempleo razonablemente bien, que cuando tenemos una enfermedad y estamos trabajando nos protege, es decir, nos complementa el ingreso mientras estamos enfermos, o que cuando ya no podemos trabajar y nos jubilamos, tenemos una pensión de jubilación que de alguna forma nos protege de esa situación de no ingresos. Pues bien, esto ha estado muy bien y ha venido de alguna forma a paliar las situaciones de pobreza que tenían estos sectores hace unos años. De hecho, hace 20 años las personas mayores eran las personas que mayores tasas de pobreza se encontraban. Sin embargo, a día de hoy esta situación ha cambiado y lo que ocurre es que es las familias con hijos y los menores donde se producen esas mayores tasas de pobreza. Probablemente esto se debe a que la inversión en la tercera edad no se encuentra cuestionada. A todos nos parece bien que una persona, después de trabajar todos sus años, tenga una pensioncita que le asegure unas condiciones de vida mínimas. Pero parece que la inversión en infancia no se observa de la misma manera. Pareciera que la inversión en los niños fuera una responsabilidad exclusiva de los progenitores, de padres y madres. La protección social de la infancia en España, en lugar de ir dirigida a todos los menores, en la mayoría de las ocasiones solamente se destina a quienes se encuentran en situación de desamparo. Esto conlleva una segmentación de las políticas, esto conlleva una segregación de las poblaciones infantiles entre poblaciones infantiles normales y marginales,
siendo por tanto algunas de estas políticas sociales políticas estigmatizadoras. El estado de bienestar en general y las políticas sociales en particular, lejos de reforzarse en los últimos años, se han visto debilitadas. Este debilitamiento de la inversión pública en familia y en infancia ha acontecido partiendo de un punto en el cual ya partíamos de una inversión muy baja. Es decir, invertíamos poco en familia y en infancia, y en los últimos 8 o 10 años lo que hemos hecho es desinvertir lo poco que invertíamos. Por poner un ejemplo, en el año 2009, son datos de la Comisión Europea, en el año 2009 la inversión que España realizaba en familia y en infancia eran de 343 euros per cápita año. 343 euros al año por persona dedicado a familia y infancia. No suena mucho, suena poco, ¿no? Si lo dividimos entre 12 meses especialmente suena muy poco, suena como a 20 y tantos euros al mes por persona dedicado a familia e infancia. Pero bueno, eran 343 euros en el año 2009. Y digo esto porque en el año 2013 esa cifra había bajado a 295 euros per cápita. Es decir, partíamos de una inversión muy pequeña, alguno incluso diría ridícula, y la hemos reducido todavía más. No quiero cansaros con gráficos, pero es que es importante a veces ver cómo pasan las cosas. Voy a intentar explicarlo muy rapidito. Línea roja, la inversión que España realiza en familia y en infancia respecto del Producto Interior Bruto, 1,3%. Línea azul, la inversión que realiza la Unión Europea en familia y en infancia respecto del PIB, 2,2%. Casi no llega, pero casi es el doble la inversión en términos relativos que realiza la Unión Europea en familia y en infancia que la que realiza en España. Línea morada. Dentro del gasto en protección social, ¿qué parte se dedica a familia y a la infancia en España? Es decir, de todo el gasto social, España dedica el 5,2% a familia y a la infancia. En la Unión Europea, de todo el gasto social, se dedica el 7,5% a familia y a infancia. Dedicamos poco, y dentro del gasto social, dedicamos especialmente poco a familia y a infancia. Esto tiene sus repercusiones, y una de las repercusiones que tiene es en cómo conseguimos reducir la tasa de pobreza. El gráfico este se explica muy sencillo. Lo que hace es ver cuál es el impacto de las transferencias sociales. ¿Qué significan las transferencias sociales? Aquellas prestaciones que recibe la sociedad. El intercambio entre impuestos y prestaciones, lo que damos al Estado y lo que recibimos del Estado. Cuando se produce ese intercambio, ¿qué es lo que se hace? Mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Por ejemplo, columna verde, 82%. Esta sería la tasa de pobreza de las personas mayores de 65 años si no hubiera transferencias sociales. Es decir, básicamente si no hubiera pensiones. Como las hay, esa pobreza relativa se pasa del 82 al 11%. Vaya, se reduce considerablemente. Ahora veamos cuál es la tasa de pobreza de los menores de 16 años, en azul, 41%. Si no hubiera transferencias sociales, prestaciones, ayudas, subsidios, la tasa de los menores de 16 años sería el 41%. Como las hay, esa tasa de pobreza se reduce al 30%. Vaya, se reduce bastante, pero mucho menos que en otros sectores poblacionales. Veámoslo de manera más sencilla. Hemos calculado el porcentaje de pobreza que se reduce en cada uno de estos sectores. En los mayores de 65 años, después de transferencias sociales, la pobreza se reduce un 86%. Entre los que están en edad potencialmente activa, 16-64 años, se reduce un 45%. En los hogares sin niños se reduce un 37%. Vaya, y donde se reduce pero menos es en los hogares con niños, 29%, y especialmente entre los menores de 16 años, 26%. Estamos observando, por tanto, cómo el sistema español de redistribución de la renta, de impuestos y de prestaciones, es uno de los menos efectivos en redistribuir las rentas familiares de toda la Unión Europea. Pero además, dentro de esa falta de eficacia, de efectividad, es especialmente poco eficiente en la reducción de las situaciones de pobreza de los hogares con menores y de los menores de 16 años. Bueno,
Prometo ya no poner más gráficos ni más datos. Creo que ya es posible que os haya saturado incluso, pero no me gustaría terminar sin que pudiéramos dedicar un ratito a ver, bueno, está hecho el diagnóstico, pero ¿qué podemos hacer? Yo creo que cualquier diagnóstico sin propuesta se nos queda vacío, se nos queda hueco. Así que vamos a ver cómo podríamos intervenir para mejorar esto que hemos descrito. ¿Cómo podríamos intervenir para frenar esa transmisión intergeneracional de la pobreza y para, al fin y al cabo, mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables? La intervención que pretenda modificar las situaciones de estas familias, las situaciones de las familias en las que están presentes los factores generadores de transmisión intergeneracional de la pobreza, la intervención que se proponga conseguir cambios reales, debería de tener presente que no puede ser una intervención ni lineal ni mecánica. Es decir, no puede ser una intervención basada en un único elemento o atender solamente una de las carencias concretas que pueden tener los menores o las familias. Debería de ser una intervención multidimensional. ¿Por qué? Porque de esa manera, solo de esa manera, evitaríamos la pretensión de que cuando intervenimos y la cosa no mejora, pues será cosa de la familia. Será culpa de la familia que no pone de su parte para mejorar la situación. Es decir, mientras no hagamos una intervención multidimensional y claramente dirigida a frenar los factores de la transmisión intergeneracional de la pobreza, si nuestra intervención no funciona, no solamente es culpa de la familia, si es que la familia tiene algo de culpa. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto de una manera más concreta. Veamos tres elementos en esa intervención social con las familias: las medidas que hacen frente a la situación, cuál es la relación entre servicio y familia y cómo mejorar, cómo hacer efectiva esa relación entre servicios y familias. El informe, después de hacer todo el diagnóstico, lo que hace es una llamada a la necesidad urgente de diseñar una política pública específicamente dirigida a luchar contra la transmisión intergeneracional de la pobreza. Una política pública que aborde de manera integral todos esos factores que son potencialmente transmisores de la pobreza y de la exclusión social. La tarea de frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza, por tanto, es inabordable sin una política pública, pero también precisa de una mejora sustancial de los procesos de intervención que se desarrollan desde las entidades y ONGs que trabajan en la acción social. Es decir, no solamente vamos a mirar a los gestores de lo público, no solamente vamos a mirar a los que les toca gobernar y administrar lo público, sino que también tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ¿vale? Vamos a empezar por ellos. Vamos a empezar por la política pública, por la administración pública. Bueno, aquí tenemos bastantes medidas, en el informe se observan bastantes medidas, pero vamos a centrarnos en 7 de ellas. Las 7 principales serían la inversión en educación. La inversión en educación debería ser una prioridad de los estados de bienestar, de forma que el producto educativo que recibe la infancia nunca dependa ni de la capacidad formativa que tienen sus padres, ni de la capacidad económica que los padres tienen para invertir en enseñanza. Es decir, el producto educativo que cada niño recibe debería de tener las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, independientemente de cuál es el origen económico o formativo de sus padres. Otro esfuerzo imprescindible es que el sistema educativo sea un sistema que compense las desigualdades reales que existen. Es decir, cuando un niño llega a la escuela, tiene una desigualdad respecto de su compañero de origen. Esa desigualdad hay que reconocerla y hay que intentar generar los procesos para que la familia sea compensadora. Solo de esa manera podremos llegar a la prometida o a la deseada igualdad de oportunidades. Pero el afrontamiento de la transmisión intergeneracional de la pobreza también precisa de una contribución clara y decidida por parte de los servicios sociales. Nos referimos a la atención psicoeducativa, el apoyo psicológico y social a las familias, el apoyo psicopedagógico a los menores. El apoyo y las actividades en centros abiertos son elementos fundamentales también para ese
intento de frenar esa transmisión intergeneracional de la pobreza. Por supuesto, una inversión en políticas sociales es muy importante. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayor desigualdad de rentas de una sociedad tiene asociada una menor movilidad social. ¿Qué nos dice los estudios europeos? Que aquellos países donde hay mayor desigualdad económica hay mayor transmisión intergeneracional de la pobreza. Y a la contra, aquellos países donde sus diferencias de desigualdad son más pequeñas, la transmisión intergeneracional de la pobreza opera en menor medida. Por tanto, necesitamos políticas sociales y políticas redistributivas que consigan de manera eficaz la reducción de las desigualdades. Y decimos, y que especialmente miren a las familias, con niños. Una política de vivienda y urbanismo que se convierta en herramienta contra la reproducción y la transmisión de estas situaciones de vulnerabilidad y de exclusión. Es decir, una política de vivienda y urbanismo que no genere guetos y que no genere espacios de segregación. Unas prestaciones a la familia y a la infancia. Creemos, y así lo hemos observado respecto de otros modelos, que un sistema de prestaciones universales destinado a la familia y a la infancia permitiría generar un entorno favorable y estable para niños y niñas y para sus familias. Una prestación por hijo a cargo para todas las familias que se encuentran en la etapa de crianza aseguraría una base sólida y estable para el desarrollo de los menores. Y por supuesto, la activación de los progenitores, es decir, no hay una medida más directamente relacionada con los ingresos de las familias que el encontrar un empleo. Y creemos que la activación de los progenitores es útil y eficaz en esa transmisión, en ese freno a la transmisión de la pobreza. Pero a esa activación de los progenitores le añadimos 3 elementos. No vale una activación sea como sea. Debería ser una activación que siga permitiendo la conciliación de vida laboral y familiar de los padres. Debería ser una activación que no penalice las ayudas económicas que las familias estén recibiendo. Es decir, una activación que no te pare la renta o la prestación que tú estás percibiendo. Porque si imaginamos una familia con 2 hijos que cobra una renta de 400, 500 euros y encuentra un empleo para 3 semanas a 5 o 6 horas diarias que le permite unos ingresos de 400 euros. Después de esas 3 más semanas no se sabe. Muchas familias se encontrarían realmente ante una difícil situación de si aceptar o no ese empleo. Porque la pérdida de dinero es considerable y porque además la inseguridad y la inestabilidad de luego continuar con el empleo es notable. De forma que por aceptar un empleo, primero, bajarían su nivel de ingresos y segundo, pararían una renta que luego pueden tardar 2 o 3 meses en volver a activar. Y por último, activación de los progenitores, por supuesto, pero que provea de un salario digno y suficiente para afrontar los gastos familiares y que configure el trabajo como lo que debería de ser, en nuestra opinión, un espacio de seguridad para la familia. Y por último, pero no menos importante, la orientación de los padres. Ninguno nacemos sabiendo ser padre o ser madre. Necesitamos orientación y hay personas que necesitan una especial orientación. Por lo tanto, un apoyo directo a las familias en su labor parental, mediante la provisión de servicios de orientación a los padres, debería servir para la creación de un entorno más firme para el desarrollo de los niños y de las niñas. Una orientación a los padres, en nuestra opinión, desde nuestro punto de vista, general. Es decir, no una orientación para los padres que no saben hacerlo y los otros no hay orientación. Una orientación para todos los padres, insertada en alguno de los calendarios de los que tenemos, ya sea educativo o ya sea sanitario. Bueno, yo prometía que íbamos a pedirle a los gestores de lo público, pero también prometía que nos íbamos a mirar a nosotros mismos. Y en este sentido, creemos, y el informe nos da elementos, para revisar nuestra acción social. Una intervención que pretenda frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza debería abordar las situaciones familiares en su globalidad. Es decir, no deberíamos de intentar trabajar solamente con los niños. Deberíamos de trabajar con toda la familia.
Asimismo, una acción social que trate de frenar la transmisión debería de ser una acción para todos, programas para todos, no solamente para niños en exclusión social, no solamente para niños en pobreza, sino programas para todos, para un barrio, para una comunidad. Programas que generen una integración de origen de unos niños con otros y que pongan en relación a unas familias con otras. Programas que crucen las redes sociales de unas familias con las de otras. Programas que expongan a unos niños a los valores de otros. Y en tercer lugar, y también muy importante, una acción social en la que las familias sean protagonistas de sus procesos. Una acción social, unos proyectos en los cuales las personas que participan tengan capacidad de decisión, de diseño y de modificación de esos programas. Bueno, estos serían los elementos así decisivos, importantes, y solamente nos queda, para terminar, revisar dos elementos. ¿Cuál es la relación entre servicios y familias y cómo podríamos hacer efectiva mejorar esa relación entre familias y servicios? Primero, el considerar al sujeto de la acción como un sujeto débil, como un sujeto con falta de capacidad, hace que reduzcamos a un rol de dependiente a esa persona que está siendo objeto de la prestación que le estamos necesitando, que le estamos ofreciendo. De esta forma, cuando convertimos a la persona en un objeto, cuando convertimos a la persona en un sujeto de la acción, estamos añadiendo otro factor más de transmisión intergeneracional de la pobreza, porque estamos reduciendo sus capacidades, sus potencialidades. Debemos, por tanto, transitar del rol de perceptores al rol de sujeto en proceso. La realización de los servicios, incluso de sus prestaciones, deberían ser acordes a una relación de ayuda que pueda generar condiciones de participación y que genere condiciones de empoderamiento de las personas. Un proceso que de alguna forma convierta a esos sujetos o introduzca a esos sujetos en un proceso promocional, en un proceso socioeducativo. ¿Y cómo hacer esto? ¿Cómo mejorar esa relación efectiva entre familias y servicios? Pues al menos teniendo en cuenta estos 5 elementos. Usando un método promocional, que parece algo que es lógico y incuestionable, ¿no? Pero que debemos de revisar, porque muchas veces, aun planteando la intervención desde un punto de vista socioeducativo, desde un punto de vista de un método promocional, corremos el riesgo de implementarla, de usar ayudas o estrategias que no sean acordes con ese método promocional. Corremos el riesgo de reducir las intervenciones a hitos, por ejemplo, como son la concesión de ayudas o de prestaciones o de determinados servicios. Otro elemento importante sería el acompañamiento. El acompañamiento entendido como una relación a largo plazo con las personas a las que acompañemos. Una relación a largo plazo que cree un caldo de cultivo y que sea a partir de ese caldo de cultivo desde el cual podamos generar una intervención más profunda, una intervención más global. El trabajo en red, del que siempre hablamos, pues seguimos hablando de él, pero es que es un elemento imprescindible en una intervención que pretenda ser freno a la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y lo es porque cualquier intervención que realicemos desde un solo programa no puede agotar todas las necesidades de un hogar que se encuentra en riesgo de transmitir intergeneracionalmente la pobreza. Es decir, cualquier intervención o acción social que parta de un solo programa va a ser incapaz de frenar esa transmisión. Por tanto, necesitamos poner en relación diferentes programas y estoy seguro que diferentes entidades, porque desde Cáritas tampoco somos capaces de cubrir todas las necesidades. En cuarto lugar, tendríamos que intentar generar procesos itinerarios que vayan más allá de las concesiones de las prestaciones. No podemos ir saltando de una prestación a otra, de una ayuda a otra o de un servicio a otro, si en realidad lo que no estamos diseñando un proceso estable
y duradero de relación con esa familia o con esas personas. Y por último, una intervención con una dimensión comunitaria. Una dimensión comunitaria que persiga el enganche de las propias personas, de las propias familias y de los hogares con espacios normalizados. Es muy importante exponer a las personas en situación de pobreza o de exclusión a espacios normalizados, espacios con acceso a derechos, y promover la creación de vínculos comunitarios y de vínculos asociativos, ya en el mejor de los casos. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos hecho un repaso así ligero, así que solamente pues cerrar con una frase que también nos puede ayudar a la reflexión y al diálogo y al debate que ahora tendremos, una frase de Bauman, que nos decía que se mide la capacidad de un puente para soportar el peso por la fuerza de su pilar más débil. Y en ese sentido continuaba: la calidad humana de una sociedad debería de medirse por la calidad de vida de sus miembros más débiles. Yo creo que a la luz de los datos y de las conclusiones de este informe estamos lejos de ser una sociedad con una calidad humana excelente, pero que nos tenemos que poner en marcha desde ahora a caminar hacia ahí. Por mi parte, nada más. Gracias.